Imaginemos por un momento una caminata por la Sierra Madre Occidental en México. O sea, el aire está súper cargado de ese olor clásico, ¿no? A resina, a tierra húmeda. Claro, esa sensación de paz absoluta que dan los bosques. Exacto. Los pinos gigantes se ven totalmente estáticos, proyectando una quietud enorme. Pero, y aquí viene lo fuerte, esa calma superficial es pura ilusión. Allá arriba, en las copas de los árboles, se está librando una guerra microscópica bastante brutal. Sí, una guerra literal dentro de sus piñas, o bueno, sus conos. Y los árboles la están perdiendo de una manera alarmante. Es que fíjate, cambiar la escala de observación siempre revela cosas que ignoramos a simple vista. Totalmente. A nivel macroscópico, el bosque parece que no cambia. Pero a nivel de los conos y las semillas, hay una carrera armamentista evolutiva constante. Y eso define qué especies van a sobrevivir al próximo siglo y cuáles, pues, están condenadas a desaparecer. Y justo los datos recientes que vamos a revisar en este análisis a fondo son bastante sombríos, la verdad. Bastante. Para esta investigación, los científicos decidieron dejar de lado la simple observación externa. Se fueron a la Sierra Madre Occidental y utilizaron radiografías médicas, o sea, equipos de rayos X de alta precisión, para mirar directamente dentro de los conos y las semillas del pino blanco, el Pinus strobiformis. Ajá. Y lo que encontraron al combinar esas imágenes con algoritmos avanzados de predicción ecológica altera por completo nuestra forma de entender la regeneración de los bosques. No es solo contar insectos, es diseccionar el colapso de un ecosistema. Exactamente. Nuestra misión en esta exploración es desglosar 3 cosas fundamentales que nos plantea el estudio. Primero, ¿qué es exactamente este daño por insectos a nivel biológico? Segundo, ¿por qué este pino en particular es vital? Y tercero, ¿cómo la tecnología y las matemáticas pueden ayudarnos a predecir ataques futuros y, tal vez, salvar estos bosques? Pues empecemos por el protagonista, el Pinus strobiformis. Al revisar los datos, surge una duda logística súper obvia. A ver, ¿por qué invertir tantos recursos, radiografías y computación en este pino en particular, habiendo tantas especies en México? Pues la elección no es casualidad. El Pinus strobiformis tiene una mezcla de vulnerabilidad y valor ecológico que lo hace único. Es el pino blanco con la distribución más amplia en el país. Va desde Chihuahua hasta Jalisco. O sea, un corredor enorme. Sí, enorme. Y a nivel humano provee madera de alta densidad, resina, celulosa, pero su verdadero valor ecológico está en sus semillas. Son inusualmente grandes comparadas con otros pinos y están repletas de lípidos y proteínas complejas. Son como pequeños paquetes de altísima densidad calórica. Exacto. Son un festín indispensable. Son la base alimenticia para muchísimos roedores y aves endémicas. De hecho, hay especies de loros altamente especializadas que dependen casi por completo de estas semillas. ¡Wow! Y me imagino que si esa fuente de grasa y proteína desaparece, se viene una cascada trófica terrible. Los depredadores colapsarían poco después. Completamente. Y lo peor es que el árbol ya está contra las cuerdas. Los modelos climáticos proyectan que con las alteraciones de temperatura y lluvia actuales, el hábitat viable para este pino podría reducirse hasta en un 60% para el año 2080. Espera, un 60%. Eso es más de la mitad de su territorio en unas cuantas décadas. Y si a eso le sumamos el ataque de los insectos, es como patear a alguien cuando ya está en el suelo. Esa es la analogía perfecta. Y para entender la gravedad, necesitamos hacer una distinción súper importante que hace el estudio. Hay una diferencia enorme entre el daño general a la planta, por insectos, y el daño específico a los conos y las semillas. A ver, nada más para entender esto bien. El daño general a la planta sería lo que vemos comúnmente en las hojas y el tronco. Sí, en patología forestal, el daño general implica que los insectos se comen las hojas, o sea, defoliación, perforan la madera o chupan la savia. Eso debilita al árbol,
retrasa su crecimiento y es un ataque a su infraestructura actual, digamos. Daña lo que ya está construido. En cambio, el daño a conos y semillas es un ataque directo al futuro, a la perpetuación genética. Exactamente. La planta invierte muchísima energía y nutrientes en crear estos conos. Los vuelve cajas fuertes, blindadas, con escamas, duras como madera, y canales de resina presurizados para proteger a los óvulos de los depredadores. Es como una bóveda de banco de alta seguridad. Y los insectos son como ladrones de bancos sumamente sofisticados que lograron vulnerar esa armadura. Así es, los insectos especialistas desarrollaron contramedidas para saltarse esas barreras. Entran y se alimentan de los tejidos reproductivos, del endospermo de la semilla. Básicamente destruyen la próxima generación antes de que siquiera toque el suelo. Y para medir esto, el esfuerzo de los investigadores parece una pesadilla logística. No es que tomaran 2 o 3 piñas al azar, muestrearon 40 poblaciones geográficamente distintas a lo largo de la Sierra Madre. Sí, un muestreo masivo. Revisaron 192 árboles en total, recolectaron 4.455 conos y de ahí sacaron 1.920 semillas que pasaron por el equipo de rayos X. Es fascinante la idea de pasar semillas por rayos X, como si fuera el control de seguridad de un aeropuerto. Pero, ¿por qué era tan necesario irradiarlas? Pues por la biología de estas plagas. Muchas larvas se comen la semilla por dentro, pero dejan la cubierta externa intacta. Entonces tú ves la semilla por fuera y parece perfecta, no hay ningún agujero. Ah, claro, visualmente es imposible saber si está sana o no. Exacto. Pero al pasarla por rayos X, la densidad no miente. Un tejido sano y denso se ve blanco en la placa. Si la semilla fue devorada, los rayos X pasan de largo y se ve una cavidad negra y hueca. ¡Wow! Y las métricas de ese desastre silencioso son brutales. Las estadísticas que arrojó el estudio dicen que el 100% de las 40 poblaciones estudiadas presentaba daños en sus conos. El 100%, ni un solo bosque se salvó de tener daños. Y cuando revisaron las semillas irradiadas, el 80% tenía daño causado directamente por insectos. 80%. O sea, solo el 20% de la semilla seguía intacta o viable. Sí, perder el 80% del potencial reproductivo cada año es un cuello de botella genético tremendo. Y los datos nos dan el perfil exacto de los culpables. El grupo de los lepidópteros, que son las polillas y mariposas, causó la inmensa mayoría del daño en los conos, con un 72%. 72%. Es muchísimo. Y el rastro que dejan en las piñas es dantesco. Las larvas perforan y hacen túneles en espiral, dejando atrás hilos de seda y excremento por todos lados. Destruyen la estructura desde adentro. Luego tenemos al escarabajo de los conos, el Conophoros ponderosae, que causa el 15% del daño. Y la forma en que ataca es pura ingeniería. Sí, leí que no excava al azar. Hace un agujero milimétrico como de 2 milímetros justo en la base del cono. Exacto, en el pedúnculo. Al cortar ahí, detiene de golpe el flujo de resina presurizada del árbol. Apaga el sistema de defensa. Y ya sin resina, el escarabajo excava a placer por el centro del cono, destruyendo todo a su paso. Un ataque totalmente quirúrgico. Y después tenemos un 7% de daño causado por una chinche, la Leptoglossus occidentalis. Esta es la que decíamos que no deja rastro externo, ¿verdad? Ajá, esa misma. No necesita hacer galerías. Tiene una boca como una jeringa articulada. La mete entre las escamas, perfora la semilla, inyecta saliva con enzimas digestivas y literalmente licúa el interior. Luego solo succiona los lípidos. ¡Qué horror! Te deja la cáscara perfecta pero vacía. Y finalmente está el 6% restante, causado por la avispa Megastigmus albifrons. La hembra mete un ovipositor larguísimo hasta el centro del óvulo y la larva se come la semilla desde adentro hasta que mastica su salida. Una especialización letal. Ahora, al ver qué tan eficientes son, surge la pregunta lógica que aborda la investigación. ¿Atacan al azar o hay patrones ambientales que dictan dónde va a ocurrir esta masacre? Claro, el papel del entorno. Y para esto, entiendo que los investigadores midieron 78 variables ambientales distintas,
como clima, topografía, tipo de suelo. 78 variables cruzadas con 192 árboles. Pero, a ver, me pongo a pensar. Cruzar 78 variables con una muestra de ese tamaño es un riesgo estadístico enorme, ¿no? Usando estadística tradicional podrías encontrar patrones falsos, forzar conexiones donde solo hay casualidades. Ese es el mayor riesgo en ecología. Por eso los investigadores no usaron estadística tradicional, recurrieron al aprendizaje automático, específicamente usando redes neuronales y modelos de bosques aleatorios. Los modelos de bosques aleatorios son buenísimos para esto. Sí, porque el algoritmo crea miles de árboles de decisión con subconjuntos de datos al azar. Al promediar todo, filtra el ruido estadístico y te dice con mucha precisión qué variables realmente están impulsando el ataque de los insectos. Y los hallazgos son increíbles. Sí, revelan que el suelo manda. Por ejemplo, el daño de la chinche, de la Leptoglossus occidentalis, está súper correlacionado con dos cosas: el nivel de lluvia en verano y, fíjate en esto, la concentración de manganeso en el subsuelo. Manganeso en la tierra. Suena loquísimo que un mineral en el suelo decida si un insecto ataca a 20 metros de altura. Pero fisiológicamente tiene todo el sentido. A ver, explícame eso porque yo me quedé pensando, ¿entonces un suelo muy rico en nutrientes puede ser malo y atraer plagas? No es que sea rico, es que está desequilibrado. En cantidades normales, el manganeso ayuda a la fotosíntesis, pero si hay un exceso o el pH cambia, el manganeso se vuelve tóxico. Se mete en la clorofila y reemplaza al magnesio. O sea, ¿arruina la fotosíntesis del pino? Exacto. El árbol se debilita y como no tiene energía, deja de producir compuestos de defensa, deja de fabricar tanta resina tóxica y los insectos tienen antenas muy sensibles, no atacan al azar, huelen esa debilidad química en el aire. Órale. Básicamente, huelen que el árbol está enfermo por culpa del manganeso y se lanzan al ataque. Es un equilibrio ecológico increíblemente frágil. Muy frágil. Y los algoritmos también encontraron el patrón de la avispa Megastigmus albifrons. Su ataque se dispara cuando hay mucha materia orgánica en el suelo y al mismo tiempo las temperaturas son más altas durante el mes más cálido del verano. Claro, el calor del verano tiene sentido. Son insectos ectotérmicos, de sangre fría, digamos. Con más calor, la larva acelera su metabolismo dentro de la semilla, crece más rápido y tiene menos riesgo de que la mate un hongo antes de salir. Es una sincronización termodinámica perfecta. Y bueno, todo esto suena muy fascinante a nivel de laboratorio, pero la pregunta es, ¿para qué sirve todo esto allá afuera, en el bosque real? Esa es la parte vital de este estudio. Los datos duros se traducen en herramientas para la silvicultura práctica. Gracias a este trabajo, ahora existe una guía de identificación visual y radiográfica para quienes cuidan los bosques. Es como armar a los defensores del bosque. Los ingenieros forestales ya no tienen que adivinar qué plaga se está comiendo la semilla. Ven la placa de rayos X, ven el tipo de túnel o excremento en el cono y ya saben si es la chinche, el escarabajo o la polilla. Exacto, es un sistema de alerta temprana. Pueden diagnosticar sin llevar un laboratorio médico a la sierra. Y rescatar las semillas es una urgencia, sobre todo pensando en los programas de reforestación para el futuro. Especialmente porque sabemos que solo el 20% de las semillas sobrevive. Y hay otra amenaza acercándose. Un hongo invasor devastador, la roya blanca del pino, causada por el patógeno Cronartium ribicola. Sí, la roya blanca es letal. Entra por las hojas, llega al tronco, hace lesiones y literalmente estrangula al árbol cortando el paso de agua y nutrientes. Entiendo que este hongo todavía no llega al centro de México, pero ya está causando estragos en la frontera norte, ¿no? Así es. Ya está tocando la puerta. Y si ese hongo se encuentra con poblaciones de Pinus strobiformes que ya están perdiendo el 80% de sus semillas por culpa de los insectos, Sería la extinción local de la especie. No habría cómo regenerar el bosque. Y aquí es donde brilla el estudio. Al usar algoritmos predictivos, los gestores forestales tienen básicamente una bola de cristal basada en datos de clima y suelo. exacto, pueden predecir qué zonas de bosque van a sufrir menos ataques de insectos el año que entra y pueden enviar brigadas directo a esas coordenadas precisas a recolectar conos sanos antes de que las plagas se los coman.
Rescatan las semillas sanas, las guardan en bancos de germoplasma y aseguran la diversidad genética. Cada semilla cuenta para generar resistencia contra el cambio climático y contra hongos como la roya blanca. Resumiendo un poco nuestra exploración de hoy, empezamos viendo cómo insectos microscópicos logran arruinar la próxima generación de pinos. Descubrimos que el 80% del potencial reproductivo ya está destruido y aprendimos cómo los rayos X y la inteligencia artificial están siendo usados para predecir y proteger el futuro de la Sierra Madre Occidental. Es una mezcla increíble de ecología forestal y tecnología de punta. Y fíjate, hay una idea final que me deja pensando mucho a partir de todo esto. Si una variación mínima, casi invisible en la cantidad de manganeso en la Tierra, o si sube un poquito la temperatura un solo mes, puede decidir si un bosque sobrevive o es devorado desde adentro. ¿Qué otras cosas estarán cambiando sin que nos demos cuenta? Exactamente. ¿De qué otras formas invisibles estarán ya cambiando los paisajes que vemos todos los días, sin que la humanidad lo note hasta dentro de varias décadas? Queda ahí la reflexión para que miremos los árboles con mucha más curiosidad la próxima vez. Fin del análisis.